Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana en nombre del Instituto Politécnico Nacional, particularmente de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán. Les agradecemos que nos acompañen esta mañana con motivo de la presentación de la conferencia que hemos denominado Violencias de Género en las instituciones de educación superior, retos institucionales, que estará a cargo de nuestra invitada especial de esta mañana, la doctora Teresa de Jesús Villaseñor Leal. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Agradecemos en verdad a todos ustedes que nos acompañen de manera presencial aquí en esta sala y saludamos también a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales, es decir, de YouTube y Facebook Live con la Liga IPN Culiacán. Ahí pueden encontrarnos. Muchas gracias también a los que nos acompañan, reitero, de manera virtual. Como saben, esta actividad, la actividad que esta mañana nos convoca, se inscribe en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia, contra la mujer, a la que nos ha convocado el gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Mujeres, por lo que agradezco la presencia también aquí en esta sala de la licenciada Nora Beatriz Burgos González, quien está aquí con la representación de la Secretaria de las Mujeres, la doctora María Teresa Guerra Ochoa, cómplice, por supuesto, de nosotros, de esta institución, en todas estas actividades. Quiero destacar también la presencia aquí de los chicos, de los jóvenes estudiantes de la preparatoria Flores Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias, maestra Elizabeth Araujo, siempre por acompañarnos. Decir que también está aquí el director de esta unidad del Politécnico, el maestro Carlos Camarillo Castro. Gracias, director, por su presencia. Permítanme ahora presentar a nuestra invitada, la doctora Teresa de Jesús Villaseñor Leal. Ella realizó estudios en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Educación por la Universidad Internacional del Pacífico, la UNIP. Cursó la especialidad en Estudios de Género y Educación en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, la UPES. Es docente de asignatura en el campo formativo de Educación Inclusiva de la licenciatura en Pedagogía en la misma UPES en la Unidad Culiacán. Coordina las investigaciones, las académicas de las UPES, visibilidad, segregación horizontal y vertical y percepción de género del estudiantado de la Unidad Culiacán y Mazatlán. Cuenta también con algunas publicaciones en el libro electrónico Filósofas y Pedagogas, la historia de la educación más allá del canon, orientación vocacional para las nuevas generaciones, y coordinó el libro Cultura, Educación y Magisterio en la Escritura y Lectura de Mujeres Doctas de los siglos XVI y XVII. Ella forma parte del grupo de investigación Conocimientos, Interculturalidad y Diferencia. Es integrante de la Red Nacional de Género en Educación, la REDGE, y de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, Asociación Civil. Actualmente es coordinadora de la Unidad para la Igualdad de Género en la UPES. Muchas gracias, bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Gracias por su atención. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, al centro por esta invitación y desde luego a la Secretaría por estar aquí con nosotros, pero particularmente a ustedes jóvenes que nos acompañan en esta mañana. Vamos a intentar ser una conferencia, una charla amena y un poco orientarla en el sentido de aspectos que puedan ser interesantes y relevantes para ustedes, particularmente que están ya muy próximos para iniciar pues la carrera profesional, ¿no? Adentrarse en el mundo de las universidades y bueno, creo que puede ser aspectos que les puedan resultar de interés, ¿no? Y bueno, pues nuevamente agradezco la invitación. Como les decía ahorita el maestro, estamos al frente de una coordinación en la unidad de género, en la UPES. ¿Qué hacemos en la unidad de género? Les voy a compartir un poquito acerca de
lo que es las violencias y un poquito del trabajo que nosotros en nuestra institución estamos haciendo para atender estas problemáticas, ¿no? Entonces vamos aquí a comenzar. Aquí yo les recupero un concepto de lo que la Organización de las Naciones Unidas establece y nos define lo que son las violencias de género. Aquí nos establece que tiene que ver con conductas que dañan la integridad, que no son exclusivas o que no exclusivamente la viven las mujeres, sino que también pueden vivirla los hombres, ¿no? Yo creo que en ese sentido, cada vez más vemos cómo a través de las redes nos encontramos más información y vamos tomando conciencia acerca de este fenómeno, que particularmente en el estado de Sinaloa, pues es una situación que se vive con mucho arraigo. Todavía el machismo es muy prevaleciente y esto implica que las diferencias o la discriminación en razón de género sea muy marcada hacia las mujeres. Sin embargo, pues también esta situación la viven las y los hombres, ¿no? En este caso, el concepto que yo les recupero aquí está, es de la Organización de las Naciones Unidas, de ONU Mujeres, y da cuenta acerca de, pues, de esas desigualdades y de esta discriminación que en razón de género se viven, ¿no? Esta conducta, este comportamiento está establecido, está regulado en la ley, en la norma. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema de normas federales y un sistema de normas locales. Esta conducta de las violencias de género hacia las mujeres, pues está regulada particularmente en Sinaloa, en esta tipología que nos establece, ¿no? Y nos dice que se reconocen como tipos de violencia la psicológica, la física, la emocional, la sexual y también la económica, ¿no? Entonces, este comportamiento, más allá de que dentro de las instituciones se generen acciones de política para atenderlo, existe un marco jurídico, es decir, existe una ley que establece que quien comete esta conducta puede ser sancionado, ¿no? Puede ser víctima o puede resultarle una sanción. Y en ese sentido, para mí es muy relevante que tengamos conciencia de que no son comportamientos que tienen que nada más que ver con el tema de voluntad, sino que hay una ley que nos regula, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel federal. Particularmente la violencia digital y mediática todavía no se reconoce en la ley en Sinaloa, en la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, pero sí a nivel federal, ¿no? Entonces hay algunas acciones que tienen que ver con eso, que se reconocen en el Código Penal en el estado de Sinaloa, es decir, que se establecen como un delito, como una conducta que es sancionada. Y bueno, esto también pues establece en una serie de ámbitos, es decir, dónde se presenta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia psicológica, esta la podemos vivir en casa, la podemos vivir en la escuela, la podemos vivir en el trabajo. ¿Y cómo se expresa? Pues con comentarios, aspectos que vienen y nos degradan, que no nos reconocen, en este caso a lo mejor a las mujeres que somos capaces de realizar o tal cual acción. Y esto, por ejemplo, la violencia en el noviazgo, en Sinaloa, en la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, se reconoce que dentro del noviazgo se puede vivir violencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Las que veíamos ahorita: violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, ¿no? Entonces, solo para ejemplificar algunos de los casos, ¿no? Por ejemplo, la violencia, pues en el ámbito en el que estamos, en el ámbito escolar, pues se reconoce como violencia laboral y docente. Y en ese sentido, pues, ¿cómo se presentan estas conductas en el aula? A lo mejor ustedes son conscientes ya de algunos aspectos o ya han tomado conciencia de algunos comportamientos que a veces puede tener un profesor, una profesora, o entre mismos estudiantes, ¿no? Comportamientos que transgreden la integridad tanto física como emocional, y eso pues es importante reconocerlo como una forma de violencia. Y bueno, que dentro de las instituciones pues se han generado mecanismos para atenderlo, ¿no? Entonces ahorita yo les voy a compartir un poco de la experiencia de lo que nosotros en la Universidad Pedagógica hemos venido implementando.
Aquí, bueno, por ejemplo, la violencia en el ámbito político, pues tiene que ver con todo ese espacio donde se desempeñan tanto hombres como mujeres en el espacio público, en la función pública, y en ese sentido se puede presentar también, ¿no? Solo por citar algunos. Aquí yo quise compartir con el público, con ustedes, estos datos que nos da el Observatorio Nacional. El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género es una entidad que se crea de manera colectiva, que la integran 52 universidades, particularmente la universidad de ustedes, a la que representan jóvenes, forma parte de ese organismo. Este organismo tiene que ver con un ejercicio de sistematización de cómo se vive todos estos aspectos que están allí, ¿no? Que tiene que ver cómo se vive la violencia, cómo se vive las políticas de igualdad, cómo se establecen acciones de corresponsabilidad, las estadísticas de género si se generan, si se han generado políticas de un lenguaje incluyente dentro de las universidades y de sensibilización. Esta actividad en la que estamos hoy involucrados tiene que ver con ese ejercicio de sensibilizar, de hablar en este caso, de la violencia de género, ¿no? Se crea como a partir de una propuesta, de una organización, de una red de universidades que la presentan a un organismo rector que es la NUYES, que aglutina a las universidades, que coordina las políticas de las universidades, y en ese sentido, pues emite una declaratoria. Esta declaratoria tiene como propósito y se consolida en 2021 que se sistematiza y que todas las universidades que forman parte de este organismo, que es el observatorio, generen planes de igualdad. Los planes de igualdad, ¿qué son? Son instrumentos para sistematizar y para transversalizar la política de género en las universidades. Y bueno, en ese sentido, aquí yo quise compartir nada más y voy a avanzar, solamente me voy a detener en el aspecto de la no violencia para que veamos cómo las políticas en las universidades pues están avanzando, ¿no? Los datos que el observatorio tiene, el ONIGIES, están actualizados al 2020, es decir, todavía no se ha evaluado 2021, cuál es el avance de igualdad que se está logrando, ¿no? En todas las universidades en México, las que forman parte. En este caso, la evaluación, el 5 es la máxima calificación en cuanto al cumplimiento de los indicadores, y tenemos que hay un 1.8% de cumplimiento. Todavía les falta mucho a las universidades para que la incorporación y la transversalización de la perspectiva y de las políticas que tienen que ver con el género sean pues realmente efectivas, ¿no? Sin embargo, pues vemos que ha ido un poco en crecimiento, ¿no? Todo el 2028 descendió, pero vuelve a subir. Aquí nos dice cómo es que se mide. Aquí hay dos aspectos que mide este organismo: transversalización e institucionalización. Transversalizarlo quiere decir que lo llevemos a todas las acciones. Institucionarlo quiere decir que vamos a crear instancias, que vamos a crear departamentos, pero que aun cuando los creamos, las acciones pues no llegan a todos los espacios que tienen que llevar, a todos los ejes que tenemos ahí enunciados, a las normas, a la regulación, al desarrollo de investigación, al desarrollo de programas formativos y de políticas de corresponsabilidad, ¿no? Por citar algunas. En el tema de la no violencia, esta es la evaluación que tiene el ONIGIES, cómo se ha venido, cuál ha sido el avance logrado. Aquí tenemos que en este rubro es alto, es 2.8 arriba de la media. Sin embargo, los componentes que se analizaron, es decir, qué integra para evaluar este indicador, pues tiene que ver con la atención a los casos de violencia de género y la prevención de la violencia de género, que es mucho más alto en el tema de la atención, es decir, se trabaja más en cómo resolverlo que en cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, esto creo que es un espacio que nos lleva a la reflexión a las instituciones de educación superior para potenciar el trabajo de la prevención, ¿no? Y buscar otras estrategias a lo mejor que nos den un mayor resultado. Bueno, todo esto hasta el 2021, hasta antes de abril de 2021,
pues no eran más que acciones, acuerdos institucionales entre los organismos, pero no tenía un asunto de obligatoriedad. Es decir, no pasaba nada si no se cumplía. Es decir, si no lo hacían las instituciones, no había ninguna sanción, no había ninguna recomendación, no había ningún mecanismo que lo pudiese exigir. Sin embargo, en 2021, en abril de 2021, se publica la Ley General de Educación Superior. Esta ley nos regula en materia, toda la materia educativa para las instituciones de educación superior, todas, las autónomas, las no autónomas, las estatales, los descentralizados, todas las figuras que existen de las universidades las regula. Y en ese sentido, la ley establece una política muy clara, muy firme para el tema de introducir la perspectiva de género y para introducir políticas de prevención de la violencia de género y de atención de la violencia de género. ¿Cómo lo hace? Lo hace en 3 ámbitos. En el tema del ámbito institucional, es decir, por parte de la institución se tienen que generar estas acciones, diagnósticos, protocolos para la prevención, atención a la violencia de género, generar mecanismos de prevención, fomentar la cultura de la denuncia, y bueno, también crear instancias que puedan dar seguimiento a todas estas acciones. En el ámbito académico, pues lo que se busca es que se generen investigaciones, que se investigue el tema el fenómeno de la violencia de género, que se desarrollen modelos para prevenir y para atender la violencia de género y bueno, buscar que en los contenidos académicos se incorporen, es decir, que dentro de la currícula educativa se trabaje el proceso de la formación de estas temáticas. Aquí está. En el ámbito académico les decía, y finalmente, en torno a la prestación del servicio, recuerden que la educación es un servicio como todos los otros que contratamos, ¿no? Hay unos que es público y otro que es privado, pero sin embargo es un servicio. Las instituciones ofrecen un servicio y ese debe estar garantizado en estos aspectos. Así lo establece la Ley General de Educación, que la universidad debe tener espacios seguros, es decir, que se generen espacios de mejoramiento urbano, que sean espacios sanitarios dignos para las mujeres particularmente, porque creo que todas conocemos los baños en muchas instituciones y constituye un espacio todo menos digno, ¿no? Es un espacio que no es limpio, que no es seguro, que no tiene todas las necesidades. Sin embargo, aquí se está potenciando como un espacio. ¿Por qué? Porque son espacios donde las mujeres pueden vivir o sufrir alguna situación de violencia, ¿no? De violencia de género. Entonces lo está estableciendo. También da algunas directrices para que las instituciones de educación superior, en coordinación con otras áreas de gobierno, puedan vincularse y generar acciones de prevención en el servicio, por ejemplo, del transporte público, que es un espacio donde también pues nos pone en riesgo, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Todo esto, esta ley está ya, es una ley que aplica a nivel federal, a nivel estatal. En Sinaloa todavía se está trabajando en el proyecto de ley, pero la ley viene en ese sentido igual que la federal. Me tocó estar como parte del trabajo institucional en esas reuniones y lo que tenemos conocimiento es que toda esta política va a llegar también a nuestra entidad, entonces va a ser aplicable a nuestras universidades. Y bueno, les decía un poco, platicarles de lo que ha sido el trabajo que nosotros hacemos en la Universidad Pedagógica. ¿Alguien de ustedes sabe dónde está la Universidad Pedagógica? ¿Ya la había escuchado? Para que no se me duerman tanto. ¿No? ¿No la habían escuchado? Ah, bueno. La Universidad Pedagógica, la UPES, es una universidad que trabaja la formación para profesionales de la educación. Y en ese sentido, nosotros tenemos una característica. Tenemos una matrícula muy feminizada. El 95%, 96% de nuestra población son estudiantes, son mujeres. Es como trabajo social, como enfermería, donde vemos que predomina más mujeres quienes estudian. Perdón. Y en ese sentido,
pues con esta mirada de que teníamos una población tan feminizada, empezamos a trabajar primero los programas de formación en la UPN, pero las políticas se ha venido también incorporando acciones institucionales, y es que así surge el programa institucional de género en 2019, y empezamos a trabajar la sensibilización, esto que estamos haciendo ahora. ¿Dónde estamos nosotros? La UPES está en Culiacán, está en Mochis, está en Mazatlán y en otros municipios. Y empezamos a trabajar las políticas de prevención a través de lo que llamamos el buzón de género, y empezamos a instalar las unidades. Cuando se vino la pandemia, pues como todos hicimos un receso. Sin embargo, aun cuando tuvimos un receso institucional, estuvimos trabajando, ¿no? Hicimos, por ejemplo, una encuesta que tenía que ver, pues, para conocer cómo se estaba viviendo el tema de la violencia a distancia, cómo las estudiantes lo vivían en nuestra universidad. Y bueno, aquí nos compartieron algunos datos, tanto profesoras como estudiantes y compañeras administrativas, ¿no? Aquí tuvimos una gran participación, casi más de la mitad de la población estudiantil nos contestó la encuesta. Y pues, ¿qué encontramos? Que aun cuando estábamos en pandemia, preguntamos acerca de qué pasaba en su contexto, en sus espacios, en sus casas, cómo vivían, y nos compartieron pues que ya vivían situaciones de violencia, ¿no? Entonces aquí nos tenemos pues con relación a la violencia física, aquí ejemplificábamos algunas conductas, fue así como muy general, no particularmente con algún tipo de alguna manifestación, sino de manera global, y esto fue lo que nos fueron compartiendo en esa encuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la violencia psicológica, aquí nos fueron dando algunos datos también de cómo esta es la que con mayor prevalencia se da. La violencia sexual también, las violaciones, los tocamientos, la violencia económica, es decir, aquí este es un dato muy alarmante y nos ha dado en otras investigaciones que hemos hecho que la violencia económica es muy prevaleciente, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí todos los que tenemos como prefiero no decirlo, se infiere que son respuestas en afirmativos, ¿no? Solo que existe todavía mucho tabú para hablar y para reconocer, y porque pues es un proceso difícil reconocer cuando estamos viviendo algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, eso era antes de la pandemia, pero durante la pandemia pues vimos que igual estaban viviéndolo, ¿no? Aquí nos incrementa el prefiero no decirlo, aun cuando fue una encuesta que era anónima, que no pedíamos ningún dato de identificación, pues conocemos en el trabajo de la investigación que a veces resulta muy difícil a reconocerlo, ¿no? La violencia sexual, la violencia económica, y bueno, aquí también yo quise compartirles unos testimonios de estudiantes, es decir, nosotros ya habíamos, como les decía, ya habíamos implementado lo que era el buzón de género, y en la universidad, en las unidades, tenía otras compañeras, otras profesoras que coordinaban el trabajo ya de manera particular, y con ellas pues se acercaban para expresarles las problemáticas que tenían, las dificultades, y en ese sentido pues empezamos a tener este acercamiento para orientarlas, canalizarlas, lo que fuese necesario. Pero aquí pues nos compartían, ¿no? Nos compartían del estrés que vivieron por el tema de la pandemia, como todas y todos, que tenían que trabajar, que tenían que estudiar, que estaban con los niños, muchas ya pues eran mamás, y estudiar con los niños les implicaba un gran esfuerzo, ¿no? Mucho estrés. Aquí voy a pasar al siguiente, porque este fue así como muy crudo. Los voy a leer textuales. No me quería embarazar porque me sentía muy presionada con la escuela y mi bebé, pero entre mi mamá, mi suegra y mi esposo me presionaban para que lo hiciera, que estaba en casa después de todo, y pues me embaracé.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? El testimonio de alguien que ya era mamá, tenía un bebé, pero como estaba en casa, entonces, es decir, no tenía acceso para ir por métodos de prevención, tampoco tenía un espacio donde ella pudiera, digamos que salir de esa presión, porque pues estabas en casa, conectada a las clases, cuidando del bebé, cuidando las tareas domésticas, y aparte no tenía una red que la apoyara, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, es terrible cuando pues veíamos esto y decías, ¿cómo les puedes ayudar? ¿Cómo? O sea, lo único que puedes es darles información, buscar cómo sensibilizarla, pero el índice de maternidad creció, por ejemplo, con nuestras estudiantes, creció mucho en el tema de la pandemia, ¿no? No sé ustedes que a lo mejor todavía estaban más jóvenes ya, pero generalmente casi todas las universidades vimos esto junto en otros trabajos de investigación que estuve haciendo con otras universidades, otras redes, vimos cómo la maternidad se incrementó durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque estaban de manera cautiva ahí en sus espacios y no podían acceder a otros medios de prevención, ¿no? Entonces, eso también es una forma de violencia, porque el ejercicio de la maternidad pues debe ser un ejercicio libre, ¿no? El ejercicio de los derechos sexuales pues son esos, son un derecho y tienen que estar respetados. Y aquí pues vimos que no, ¿no? Entonces, muy triste. Luego también vimos que hubo comportamientos de acoso entre estudiantes, que se generaban comportamientos de violencia entre ellas, que sabían, por ejemplo, de conductas de ansiedad que podían vivir y que el estrés de la pandemia generaba, entonces lo estuvieron potenciando, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Que fuimos ahí atendiendo. ¿Qué más hemos trabajado en la universidad? Pues en la universidad hemos trabajado algunas ya investigaciones. Ahorita compartía el maestro Carlos. Yo soy corresponsable en esta investigación. Esta es una investigación que le hicimos con profesoras de nuestra universidad y les preguntábamos acerca de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Entonces, pues aquí nos contestaron, estas son las preguntas que tienen que ver. Y pues lo que encontramos en esa investigación es pues que también han vivido algunas situaciones de violencia psicológica, de violencia económica particularmente, es donde hay una mayor prevalencia y bueno, también de la violencia física, ¿no? Eso fue así como una revelación. Uno pensaría que entre profesorado pues no se dan estos comportamientos, pero finalmente pues es algo que se da, ¿no? Entonces, aquí esto es para compartir un poco de lo que hemos venido haciendo. Pues se ha trabajado también en la Universidad de la Formación. Tenemos un plan de estudios que es muy reciente, la licenciatura en Educación, y que dentro de sus líneas de conocimiento se trabaja de manera transversal la perspectiva de género. Se han instalado ya semilleros de investigación donde participan tanto estudiantes como profesores y que se han desarrollado y se están desarrollando investigaciones de género. Y bueno, aquí un poco de lo que desde la unidad de género también hemos hecho. Hemos trabajado el tema de la sensibilización, de conferencias, el diseño de materiales. Tenemos un taller que es para estudiantado, un taller muy dinámico, muy didáctico, donde se revisan las temáticas y bueno, ahí las y los estudiantes se están formando, ¿no? En nuestra universidad. Tenemos un protocolo, el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género en la UPES. Este protocolo se aprobó por el Consejo Académico de nuestra universidad en 2021 y posteriormente a ello se diseñó un mecanismo para la atención de las denuncias que le llamamos el buzón de género. Lo tenemos tanto en línea como de manera física, pero creemos que, y la experiencia nos dice que el buzón en línea ha sido como una estrategia más recurrida. ¿Por qué? Porque es una estrategia en la que en nuestro espacio, de manera un poco más anónima, de hecho es anónimo, ¿no? Si alguien quiere establecer o señalar, identificarse, lo puede hacer y si no, pues también. Pero a diferencia del buzón de físico, que pues si vas a llevar una queja, pues ahí es visible, ¿no? Te van a ver. Y el otro no lo podemos hacer de manera
discreta, pues desde nuestro teléfono, desde la computadora, y está disponible ahí en nuestra página web. Y bueno, esto como los retos institucionales que desde el proceso de la formación y la tarea institucional que yo tengo en la universidad es lo que nosotros estamos acá planteando. No es necesario, por ejemplo, consolidar, les decía, se crea en la universidad como un programa, pero ahorita estamos en un proceso de revisión normativa para que se cree como un departamento, ya como una instancia, y que a su vez se transversalice en las unidades. Estamos también trabajando para un plan de igualdad y que la NUYES y la RENIES nos reconozcan para ser parte de este mecanismo de observación que les compartía, que es el que le da seguimiento a las acciones. Y bueno, es sumamente necesario que dentro de las universidades se establezcan los presupuestos de género, porque si no, pues queda también como de manera declarativa. Si no tenemos recursos, ¿cómo vamos a generar acciones? Y bueno, generar todo esto que les decía para transversalizar la perspectiva y consolidar las políticas a favor de las no violencias de género, que ahorita en este caso los mecanismos pues son los comités de igualdad, son los comités para atención de la violencia de género, que nosotros ahorita en la universidad estamos convocando para ya instalarlos, para que sean estas las áreas y que sean unas áreas colegiadas que a su vez sean más equilibradas al momento de revisar y alguna denuncia para atenderla, para sancionarla, ¿no? Que no sea solamente un asunto de una persona, sino que se integre tanto por profesorado, por personal administrativo y por autoridades para darse una atención pues más justa, ¿no? Sobre todo y buscando pues que esto no prevalezca, ¿no? Nosotros trabajamos mucho la prevención, los talleres nos han servido para eso, y bueno, buscando que pues es muy difícil, sabemos que la cultura institucional transformarla es muy complejo, tiene que ver con un cambio personal, pero creemos que sí es posible, ¿no? Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo y que yo quise compartirles esta mañana. Pues muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Teresa Villaseñor. Seguramente ustedes, la comunidad educativa aquí presente, tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Maestra Elizabeth Araujo. Bueno, la pedagogía como disciplina de estudio plantea no solamente el proceso de la educación como la conocemos, es decir, como lo que es la educación primaria, la educación preescolar, sino lo que se busca es que se estudia todo lo que involucra a la educación, desde lo que son las políticas educativas, desde lo que es el proceso mismo de la formación. Nosotros en la universidad tenemos, ahorita les leían en mi currículo, este programa educativo, y lo que se busca es que nuestras estudiantes salgan formadas en todo esto, que sepan cómo enseñar, que sepan diseñar planes y programas de estudio, que sepan diseñar políticas educativas. Ahorita, bueno, voy a extenderme un poco, profesora. En este campo que ahorita compartía el maestro que estoy desempeñándome, particularmente lo que tiene que ver con la educación inclusiva, pues estamos revisando las políticas educativas y las revisamos tanto a nivel nacional como a nivel estatal. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, dicta la política, es decir, qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar. Hay todo un órgano que nos va dando esas pautas. Sin embargo, pues todo tiene que ver con un asunto que deriva de una ley. En este caso, el artículo 3º constitucional, que es el máximo ordenamiento que nos regula la educación en México, y
particularmente en 2019, establece como obligatoriedad que la educación incorpore perspectiva de género, que sea inclusiva, que atienda a la interculturalidad, y todos estos aspectos se tienen que ver atravesados en el currículum, es decir, en lo que les enseñan a diario sus profesoras, sus profesores, para que cuando ustedes salgan ya lleven algunos elementos de formación. En este caso, en la pedagogía lo que se busca es eso, estudiar todo el fenómeno educativo, porque el fenómeno educativo no nada más es ir a clases. Hay detrás toda una serie de mecanismos que nos permiten conocerlo, ¿no? Entonces, pues de eso trata la pedagogía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sin duda, las instituciones educativas, todos los espacios educativos como el Politécnico Nacional, como la UPES, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, como la Preparatoria Flores Magón, todos son espacios que de una manera, en mayor o menor grado, generan violencia de género. Eso es muy importante de entrada reconocerlo. Aquí habría que preguntarle a la expositora qué comentarios le puede hacer los chicos aquí presentes en torno a estas conductas de violencia de género y sobre todo cómo atenderlas, cómo prevenirlas y para las autoridades, pues cómo sancionarlas, ¿no? Muchas gracias. Yo sumaría. Ajá, sí, sí, adelante. Ya me robó la pregunta. Sí. Yo sumaría algo más. ¿Cómo identificar? ¿No? Porque si bien nosotros como sociedad debemos de participar pues, en este proceso de disminución, ¿no? Pero todos tenemos hermanos, todos tenemos familiares, somos padres. ¿Cómo identificar a esa víctima precisamente de esta violencia? Ok, vamos a empezar por acá y cerramos acá. Bueno, les decía, las universidades tienen obligaciones para atender esta problemática. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de la creación de algunos reglamentos y algunas instancias. Particularmente en el caso que estamos ahora, la institución en la que ustedes están, pues hay toda un área que tiene una política de atención. ¿Y cómo identificamos? Ahorita lo veíamos, ¿no? Veíamos cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los espacios donde se presenta, es decir, las modalidades. Y creo que todas o todos en algún momento hemos recibido un comentario como, tú no puedes hacerlo, no eres capaz de hacerlo. No voy a usar una palabra altisonante porque estamos en una transmisión, pero sabemos qué palabras podemos o qué adjetivos podemos encontrar en esas expresiones. Todas esas manifestaciones, pues no son más que manifestaciones de una violencia psicológica. ¿Qué hacer? Esto, pues, por supuesto que va subiendo, puede subir de gravedad o de intensidad. Pues el Estado, las instituciones tienen espacios donde nosotros podemos acudir a pedir ayuda, a solicitar atención. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y nos quedamos ahí recibiendo esa violencia, lo que va generando en nosotras es una pérdida de la autoestima y terminamos creyendo que lo que nos dicen es cierto. Por citar un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la violencia, por ejemplo, pues de la violencia sexual, definitivamente es algo que, pues, que es muy difícil cuando alguien lo vive, pero que lo que se busca y lo que se debe hacer es denunciar, porque si no, ese comportamiento lo puede recibir alguien más. Es decir, es una conducta que se puede volver a presentar. Y las universidades, ¿qué es lo que más prevalece en temas de la violencia sexual? Pues es el acoso. Es el acoso de profesores, el acoso de profesoras a estudiantes varones también. ¿Qué hay que hacerlo? Denunciarlo. La cultura de la denuncia es algo en lo que socialmente tenemos que trabajar, institucionalmente también se tiene que trabajar mucho, porque lo primero que nos exponemos al denunciar, pues es tal vez a la burla, a la vergüenza, tal vez, pero son aspectos con los que tenemos que no solamente pues de manera individual trabajar, sino acercarnos a las instituciones que nos pueden apoyar
para fortalecer esa situación y que no nos sintamos aisladas. ¿Por qué? Porque son fenómenos sociales muy, muy difíciles, pero que no podemos ignorarlos y que no podemos no hacer nada, porque van a seguir creciendo, ¿no? Y lo vemos en las noticias aquí, lo vemos a diario en las redes, cómo los feminicidios crecen en Sinaloa, cómo los feminicidios o las formas como matan a las mujeres son cada vez más crueles. Pero pues esa situación no viene de un día para otro, trae detrás una serie de manifestaciones de violencia. ¿Y qué hay que hacerlo? Pues hay que denunciarlo, hay que acercarnos a nuestras instituciones, a los procesos de formación. Esto que estamos haciendo ahora, que es una estrategia de sensibilización, pues la hacen las instituciones y en la mayor medida que tenemos información, eso nos va a ser más útil para saber qué hacer. Si no nos informamos, pues no vamos a saber qué hacer. A veces ni con información, necesitamos el apoyo, el acompañamiento y dentro de las universidades, pues estos espacios están creciendo, ¿no? Sé que en la universidad hay un espacio muy, muy importante en su universidad, en la Universidad Autónoma, que atiende. Entonces, a veces hay que romper la barrera de la vergüenza, de la pena y acercarse y buscar espacios que les apoyen para que salgan de una situación. Y si no lo están viviendo y saben de alguien, es igual, es acompañar el tema de la denuncia, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues es como si no pasara. Lo ignoramos y es un problema que sigue creciendo, ¿no? Y bueno, esto que nos decía el tema, pues es que es un tema de corresponsabilidad, es un tema de corresponsabilidad institucional, pero pues que involucra a estudiantes, que involucra a profesores, que involucra a autoridades. Y para hacer un cambio, un verdadero cambio en las dinámicas, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, pues tiene que empezar por cada una de nosotras, ¿no? Yo tengo clarísimo, o sea, la perspectiva de género no es un asunto de imposición, o sea, yo no les puedo imponer al otro, a la otra, que reflexione de la misma manera que yo reflexiono esta problemática, que la visualice como yo la visualizo. No se puede. Entonces tiene que ver primero con un proceso de cambio personal, de interiorizarnos y tomar esta corresponsabilidad que les decía, ¿no? Porque a lo mejor yo no puedo vivir ninguna situación de violencia, pero veo que mi compañera sí. Y si no soy solidaria, lo ignoro, no le acompaño, lo que yo sé no le informo, pues la sigo dejando que siga. Entonces no estoy haciendo nada por apoyarla, ¿no? Entonces, ustedes como jóvenes, creo que es importante tomar conciencia, ¿no? Pero eso pues involucra un proceso de formarse, de informarse y que tengan esta apertura para que podamos hacer un cambio. Porque las formas de relacionarnos, la transformación cultural, sociocultural, que es lo que estudia el género, pues solo se va a dar si nos hacemos corresponsables y somos copartícipes de este cambio, ¿no? Si no, pues vamos a seguir reproduciendo estos comportamientos en las universidades y en todos los espacios. Sí, ajá. Claro que no. Sí, también los hombres, ¿no? También. Sí, aquí cuando veíamos el concepto de, si bien el tema de las desigualdades que tiene que ver con este proceso histórico donde las mujeres han sido relegadas, por eso es que digamos que estamos así, ¿no? Entonces, por eso es que siempre decimos, es que las mujeres, sí, porque las mujeres venimos con un atraso sociocultural, histórico, muy que nos separa. Excluye que los compañeros varones, que los jóvenes, que los hombres adultos, que los niños sufran violencia de género también, ¿no? A un niño decirle no llores como niña, eso es violencia de género, porque le estás haciendo sentir, le estás reprimiendo para que exprese sus emociones, porque solo las mujeres expresan emociones, los niños, ¿no? Entonces, el daño emocional que le va generando, y eso lo convierte en un adulto, ¿no? Entonces, y es un adulto que reprime emociones. Entonces, y ahí vamos viendo cómo estos procesos, pues,
Es sumamente importante que se trabajen pues desde los procesos de la formación inicial y mayormente en nuestras universidades, ¿no? Nosotros esta tarea, y con esto cierro, la tarea que tenemos en la Universidad Pedagógica pues es muy importante porque les decía, tenemos carreras que forman a profesionales de la educación, entonces desde las primeras edades están con niños, con niñas, y pues es muy importante que se trabaje pues desde la perspectiva de género para que las mismas que ellas como profesoras pues no reproduzcan estos patrones culturales, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiera comentar alguna otra duda. Ajá. Bueno, en las universidades hay por ejemplo, nosotros tenemos un espacio, la UAS tiene un espacio para atención a estudiantes de esa universidad. Pero como parte de la política pública, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, tiene una serie de organismos, una instancia que es el CEPAVIF, que atiende particularmente la violencia familiar. Hay un centro de justicia para mujeres que atienden a todas las mujeres que viven todos los tipos de violencia y que a veces inclusive tienen que salirse de su casa porque están en riesgo de morir, ¿no? Entonces se salen con sus hijos y hay estos espacios donde las resguardan y donde les apoyan a trabajar toda la parte emocional, la parte económica, es decir, porque a veces la violencia tiene que ver con aspectos mucho de carácter económico, que no salen de su espacio porque no saben trabajar, no tienen trabajo, etcétera, ¿no? Y estas instancias, el Centro de Justicia para Mujeres y el CEPAVIV, pues son particularmente las que están atendiendo con mayor intensidad esta situación de violencia para las mujeres, ¿no? Entonces, a nivel municipal también hay otras instancias, pero a nivel estatal son estas dos, ¿no? Todas son instancias que trabajan coordinadas, están en los municipios, no solamente en Culiacán, están en todos los municipios, en Navolato, en Salvador Alvarado, y lo que se busca es eso, pues, que se dé una mayor atención y pues ir cambiando esta situación, ¿no? Otra pregunta o comentario. Probablemente también señalar que el tema de la violencia de género no es un asunto menor en las instituciones educativas. En ese sentido, el propio Politécnico Nacional ha diseñado distintos instrumentos justamente para poner atención en esos temas. Uno de los documentos más socorridos es el famoso violentómetro, que justamente mide la violencia que se padece particularmente por las mujeres dentro de las instituciones educativas. El violentómetro que está aquí, que ha sido traducido, por cierto, a muchísimos idiomas en el mundo, y que es un documento bastante a que se recurre por todas las instituciones que atienden temas de género, es importante que ustedes los conozcan. Lo conozcan. Específicamente habla desde la menor insinuación de la violencia de género, como puede ser una broma hiriente, hasta lo más grave, que puede ser un homicidio o un feminicidio. Esas cosas hay que estarlas leyendo, hay que estarse documentando. Si ustedes se interesan, basta con que entren a Google y le pongan género IPN, y ahí van a encontrar todos los materiales que quieran, los pueden descargar, los pueden compartir. Hay mil cosas y es muy necesario que ustedes, los jóvenes, conozcan estos instrumentos y que sobre todo no se queden fallados. Eso es lo más importante, ¿no? En este país hay muchas leyes que nos ayudan a sancionar todos esos temas, pero si nos quedamos fallados, no se va a resolver nada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario de ustedes, por favor? Pues agradecer nuevamente la atención, la invitación y pues aquí ya tiene el maestro mis datos y bueno, aprovecho para invitarles si alguno se interesa por los temas de la educación, pues tenemos ahí ese espacio en nuestra universidad donde pueden formarse, ¿no? Entonces,
Muchas gracias. Para cerrar, vamos a agradecer la participación, la presencia de la doctora Teresa de Jesús Villaseñor Leal, lo que le pedimos al director de esta institución, el maestro Carlos Camarillo, y a nuestra invitada, la licenciada Nora Burgos, para que le hagan entrega de un reconocimiento, por favor. Sí, gracias. Pues ante todo, felicitarla por este importante tema que atañe a toda la sociedad, sobre todo a la juventud. Y bueno, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, a través de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, otorga el presente reconocimiento a la doctora Teresa de Jesús Villaseñor Leal por su destacada participación como expositora de la conferencia Violencias de Género en las instituciones de educación superior, retos institucionales, celebrada en el marco de la primera jornada cultural de reflexión por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, siendo hoy 7 de diciembre de 2022, firma su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias.